El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Esto es Ruleta de Mercados, un espacio del Financiero en Línea. Recuerde que usted nos puede consultar en el Financiero en Línea en www.elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores, estoy con mi compañero Antonio Sandoval para platicar de todo lo que ha acontecido en materia de mercados. Un primer semestre, Antonio, difícil, un primer semestre que las bolsas han tenido altibajos muy fuertes, que han sido sacudidas a lo largo de estos 6 meses. Iniciamos una segunda parte del año con una incertidumbre total. Y bueno, también que nos platicaras exactamente qué podemos esperar con todo este bullicio, esta evolución, donde la incertidumbre vuelve a atorar a los mercados, los portafolios siguen con esta efervescencia de temores y donde no se ve todavía ninguna salida al túnel, que ya habíamos platicado. Parecía que salíamos, parecía que reventábamos, parece que nos quedamos otra vez en el llamerito. Así es, que lo digas, habíamos empezado el año, digamos, con cierto optimismo. Pensábamos, les platico los escenarios porque vale la pena, ya que de esta manera nos damos cuenta cómo en cuestión de días, semanas, meses, cambian los escenarios abruptamente, incluso hasta unas cuantas horas. El escenario de enero era relativa estabilidad, crecimiento sostenido, gradual, empezando con cierta debilidad y después ir creciendo paulatinamente. Estábamos hablando de bolsas estables, de hecho las bolsas habían recuperado de manera importante, las monedas parecían reflejar ya la recuperación. En el caso mexicano había un flujo de recursos importantes y de repente aparece nuevamente Europa, concretamente Grecia, España, Portugal y algún que otro país por ahí, y como dice el dicho, el gozo se va al pozo. Todo cambia sustancialmente. Las divisas emergentes, en el caso de México, medios se alcanzan a defender, las bolsas se desploman. De hecho, en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene su peor primer trimestre en una década, o mejor dicho, en esta década que está por concluir, pues es un ajuste fuerte del 3%, apenas en los 31.156 ahí defendiéndose. En el caso del Dow Jones la caída es de 6.27%, en el caso del Nasdaq de 7%, y como te decía, el peso alcanza a defenderse, pero también moderadamente, apenas cerrando abajo de los 13 pesos por dólar, pero finalmente gana 1.47%. Ese es el escenario que nos modificó sustancialmente. De hecho, el primer semestre lo vivimos como en dos partes. La primera, te decía yo, el optimismo, y la segunda, la volatilidad. Ese es el asunto, y bueno, como dices, pues estamos ahorita otra vez en una encrucijada. El mundo, o el debate en el mundo es qué tanto afectará esto, ¿no? Lo habíamos platicado. Bueno, cada día hay más riesgos, hay más posibilidades de que esto pueda derivar en una segunda recesión económica, lo cual es ciertamente muy peligroso. ¿Cómo viene el pronóstico del segundo semestre? En estos momentos, pues hacer un escenario es difícil, y si lo hacemos, definitivamente pues es negativo, sobre todo porque en Europa, que en donde sigue concentrándose el problema, hay riesgos todavía, hay riesgos sistémicos muy importantes. El caso de los bancos, de las instituciones bancarias, el caso de España, que sigue dando de qué hablar. Bueno, yo en este momento no me atrevo a hacer un pronóstico de largo plazo, pero creo que si algo va a caracterizar el inicio del segundo semestre del año, pues va a ser la volatilidad financiera. De todos estos escenarios que planteaste, o toda esta explicación que nos diste relativa al primer semestre, ¿el factor Europa fue el que descompuso, digamos, todo este encarrilamiento que ya traía la economía? Sí, definitivamente, sí, porque bueno, es un bloque económico muy importante y bueno, no nos olvidemos de la globalización. Los mercados están globalizados, las economías están globalizadas. La economía del mundo acababa de salir o iba saliendo de una recesión, y bueno, se presenta este tipo de ajustes en una
una zona tan importante como es Europa. En algún momento lo platicamos, el impacto para el resto del mundo es Europa, Asia, Estados Unidos, por el lado de Latinoamérica, Brasil, que tiene un intercambio comercial muy importante con los europeos. Definitivamente el factor Europa tuvo que ver en el desajuste, pero desde luego tampoco hay que olvidar que la economía, como lo platicábamos, la recuperación de la economía era frágil, era débil, es débil todavía de hecho, y que con solo mover un poquito cualquier otro factor, pues el resto de la ecuación se desajusta. Desde tu punto de vista como experto, como analista financiero, Antonio, ¿para dónde se van a mover los capitales? En este momento los capitales retoman un poco el factor seguridad y empiezan a moverse no de manera masiva, pero sí hacia mercados un poco más seguros. Podría ser uno Estados Unidos, algunos otros mercados asiáticos y en menor medida a los mercados emergentes, en donde por el momento la crisis no está golpeando tan fuerte, porque sobre todo México, que tiene algunos puntos que son importantes de destacar, en su momento lo haremos, que todavía le permiten mantenerse ciertamente al margen de la crisis, por el lado macro, no por el lado financiero, donde el impacto es evidente. Pero regresando a tu pregunta, los capitales empiezan a diversificarse en este momento más. Platicaba yo hace un rato que la primera parte del año los mercados emergentes sufrieron, sintieron mucho la llegada de flujos. Esto provocó que el peso se apreciara y se apreciara de manera importante. Ahora están, digamos que más moderados, tomando un riesgo más moderado, más corto, y seguramente se diversifican hacia países industrializados menos conflictivos o con menos riesgo, menos problemas, y países emergentes. Desde también tu particular punto de vista, ¿debemos preocuparnos los mexicanos, los mercados latinos, el peruano, el boliviano, el argentino, con lo que está pasando como el factor Europa y el común corriente de los ciudadanos, de lo macro, aterrizarlo en lo micro? ¿Debemos preocuparnos por nuestros bolsillos? Pues definitivamente, cuando menos tenemos que estar enterados. Ya lo vimos en 2007, platicábamos de un problema en Estados Unidos, algunos problemas en el sector hipotecario, lo dejamos pasar de largo, no lo veíamos como algo relevante o tan relevante, y en 2008 nos explotó la bomba. Entonces, pues definitivamente tenemos que estar ocupados en cada uno de nuestro ámbito, de seguir de cerca el rumbo de la información y el rumbo de las cosas, porque pues desde luego esto es un problema grave que tiene mucho tiempo y que ya vimos su repercusión en el primer semestre del año en los mercados financieros. ¿Algo más, Antonio, que quisieras comentar con respecto a todos estos escenarios financieros? Bueno, reiterar, hay que seguir. También es muy importante recordar que el impacto lo vamos a ver en los mercados financieros, eso es un hecho. Repito que en lo macro todavía podemos estar, si no tranquilos, un poco más esperando lo que suceda, pero en los mercados sí vamos a resentirlo, y básicamente yo creo que el tipo de cambio es el que nos va a dar en los próximos días, en los próximos meses, unos dolores de cabeza. Pues ahí están los escenarios. Le agradezco mucho que nos vea, que nos escuche. Gracias a mi amigo y compañero Antonio Sandoval. Recuerde que esto es Ruleta de Mercados, un espacio del financiero, donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí nos vemos. Que tenga usted el mejor de todos los días. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.